Hola, muy buenas tardes. Soy Miguel Ángel Durán y voy a presentarles la comunicación que he realizado para este congreso, la cual tiene por nombre Percepción docente sobre los retos de las TIC en la etapa de secundaria. En cuanto a la introducción que hemos llevado a cabo en este trabajo, podemos decir que en la actualidad el desarrollo y la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, también consideradas TIC, han cambiado de forma notable diversos sectores de nuestra sociedad, sobre todo a nivel educativo. En este sentido, el hecho de incorporar lo que son las TIC en los procesos educativos se han estudiado desde diversas perspectivas, proporcionando también innovaciones pedagógicas que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y optimizando con ello lo que son tanto la gestión educativa como también el fomento de la participación activa del alumnado, haciendo posible con todo ello que exista una mejora de la calidad y también de la accesibilidad al propio aprendizaje. En este contexto, la educación física también ha sido partícipe de estos avances, ya que busca esclarecer lo que son las percepciones y también actitudes que tiene este profesorado sobre la integración tecnológica en sus clases. Por otro lado, considerando las TIC como una herramienta vehicular en el aprendizaje, estas tienen un gran potencial para cambiar la manera de enseñar, pero también la manera de aprender dicha materia, ya que se pueden crear un sinfín de oportunidades para elevar lo que es la motivación, el éxito académico y también las vivencias educativas de los estudiantes. A pesar de los beneficios que arroja lo que es la literatura científica sobre el uso de las tecnologías en las aulas, es cierto que la incorporación e inclusión de estas en la educación física durante la etapa de educación secundaria sigue siendo un área que requiere un mayor número de estudios empíricos que arrojen también evidencias sobre ello para poder dar respuesta a lo que demanda la sociedad. Por tanto, podemos decir que el objetivo de este trabajo fue conocer las percepciones que tiene el profesorado de educación física en la etapa de educación secundaria obligatoria en relación a las TIC. Considerando el método, podemos destacar en cuanto al diseño metodológico que éste se enmarca dentro de un paradigma cuantitativo con una estrategia de tipo descriptivo y transversal, ya que básicamente lo que pretendemos en este trabajo es buscar y describir las percepciones que tiene el profesorado en relación con las variables objeto de estudio en un momento puntual en el tiempo. En cuanto a los participantes, el trabajo estuvo conformado por un total de 36 profesores y profesoras de educación secundaria pertenecientes a la asignatura de educación física, de los cuales 23 eran hombres y 13 eran mujeres. Por otra parte, en cuanto al instrumento para la recogida de datos, podemos decir que se trata de un cuestionario autoinformado y se configuró para dar respuesta al objetivo de investigación. Al inicio de este instrumento se mostraban pues detalles de la finalidad que perseguía el cuestionario y mostrando también lo que eran las instrucciones para poder cumplimentar correctamente lo que era el cuestionario. Posteriormente se formularon diversas cuestiones para conocer las variables de tipo de sociodemográfico de los participantes y tras ello se mostraban las diferentes preguntas a responder según las dimensiones planteadas. Por ejemplo, en cuanto a la primera dimensión que se relacionaba con las herramientas TIC y a disposición de la institución educativa, esta dimensión contaba únicamente con dos preguntas y se indagaba sobre la disponibilidad de los recursos, tanto personales y materiales y de TIC, y el estado que presentaban estas herramientas. Por otro lado, la dimensión 2, que era conocer la actitud del profesorado respecto a las TIC, esta estaba conformada por un total de 5 preguntas y giraban en torno a la percepción que tenían los docentes sobre si las TIC eran útiles o no para el alumnado o si presentaban, por ejemplo, una mayor motivación a la hora de utilizarla o si podían optimizar lo que era el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otras. Pasando ya a la parte de los resultados, como podemos observar en esta primera diapositiva, la primera figura podemos decir que la percepción del profesorado sobre los recursos personales y o materiales sobre las TIC en la clase de educación física, se aprecia que las participantes consideran que en el centro escolar se dispone realmente de recursos suficientes para emplearlo con el alumnado, ya que en su mayoría marcan la opción de algo de acuerdo y muy de acuerdo. Por otro lado, al considerar la otra pregunta de si los recursos TIC en el centro educativo se encontraban en buen estado, gran parte de los encuestados mostraron que sí que estaban algo de acuerdo. Lo que respecta a la segunda figura, que está relativa a la dimensión
2, vinculada con las actitudes del profesorado, podemos decir que los datos más reveladores en este sentido es que en el uso de las TIC en educación física como recurso importante y beneficioso para el alumnado, más de 2/3 partes de los encuestados consideran que sí lo es. De igual modo, al cuestionarles sobre si los estudiantes están más motivados o no, y también si se sienten con mayor predisposición a la tarea, casi el 70%, esto es un dato significativo, considera estar algo de acuerdo o muy de acuerdo, aunque el 25% prefiere optar por una opción neutra, que no se decantan ni por un extremo ni por otro de las opciones que hemos puesto en cuanto a la pregunta. Por otra parte, también decir que la variable asociada a las TIC, por ejemplo, en el área de la educación física, como herramienta de apoyo al aprendizaje, al proceso de enseñanza-aprendizaje, perdón, claramente más de la mitad de los sujetos están de acuerdo a la hora de formular esta pregunta. Dato también muy significativo y revelador. Por tanto, podemos decir a modo de discusión de estos hallazgos que hemos obtenido en nuestro estudio descriptivo, que es que de acuerdo a las opiniones que tiene también y en las percepciones recopiladas por parte del profesorado de educación física en la etapa de la educación secundaria obligatoria, se puede verificar que a pesar de contar con diversos factores que son positivos y que la sociedad también lo considera así, la literatura científica, para poder integrar las TIC en el área de la educación física, estos recursos y estas tecnologías, estas herramientas, realmente no consiguen tener el protagonismo que deberían en dicha asignatura. Y estos datos, por ejemplo, son congruentes con los obtenidos, por ejemplo, en el estudio de Prat y colaboradores en el año 2013 o incluso por el de Fernández Espinola y Ladrón de Guevara en el año 2015. Si consideramos otra de las preguntas y de los aspectos que hemos realizado en el cuestionario, lo que respecta a la disponibilidad de las herramientas tecnológicas en los centros educativos, se observó que gran mayoría de ellos disponen de recursos TIC que eran apropiados y que estos al final se encuentran en buen estado para ser utilizados por los estudiantes en las clases de educación física. Estos datos también son semejantes a los obtenidos por Torre 2015 y donde muestran hallazgos y conclusiones similares a las obtenidas en este trabajo. Por otra parte, a la hora de relacionar el interés por la participación en cursos o actividades formativas que potencien lo que es su competencia digital y el uso de las TIC, se ha evidenciado que una gran mayoría del profesorado sí que muestra actitudes favorables hacia la capacitación, pedagógica en el manejo de estas tecnologías. Y estos datos también son sólidos con los que se han obtenido en otros estudios previos, como por ejemplo en el llevado a cabo por Prat y colaboradores en el año 2013, que ya apuntábamos anteriormente. Al final, muchos de los datos que se reflejan en nuestro trabajo sí que están en consonancia con lo que obtienen en otros trabajos y que siguen en la misma línea. Por tanto, debemos seguir trabajando en este sentido, sobre todo para poder establecer diferentes políticas educativas y también prácticas mucho más pedagógicas en tanto en cuanto se pueda proporcionar lo que es los recursos tecnológicos y todo lo que aglutina estas herramientas dentro de la clase de educación física, entendiendo que muchas veces esta asignatura y esta materia se imparte en un lugar ajeno al aula, ya bien sea en el patio de recreo o incluso en algún pabellón para llevarlo a cabo. Por tanto, a modo de síntesis, podemos decir que hay varias de las cuestiones que se destacan en este sentido, que donde varios factores positivos que sí que se están integrando en lo que son las TIC en educación física, podemos decir que las TIC al final no logran integrarse adecuadamente ni tampoco adquieren lo que es la relevancia deseada en el ámbito de la educación física. Por esta razón, la incorporación de las TIC en esta materia, en este área, continúa siendo un gran reto, no solo para los docentes que se dedican a ello, sino también un reto para la sociedad, porque al final hay que dar respuesta a todas esas demandas que se exigen a nivel curricular y a nivel también legislativo. Por tanto, los recursos tecnológicos que más emplean los maestros y también las maestras de educación física no son exclusivos de esta disciplina, sino podemos decir que son mayormente de uso general y compartido por el resto de campos de conocimiento. Y bueno, con esto doy por finalizada mi presentación. Espero que les haya sido útil y les haya gustado. Quedo a la espera de cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengan que realizar más al respecto y estando encantado de darles respuesta.
Un saludo y hasta pronto.